Malena, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a vos por invitarme. Lo primero, te veo caminando mucho, recorriendo distintos lugares. ¿Con qué realidad te encontrás? ¿Cómo ves la Argentina hoy y qué te dice la gente? Sí, estoy recorriendo no mucho más que lo que recorro habitualmente, por ahí con algo más de impacto mediático. En las redes. Visibilidad, pero la verdad que no mucho más que lo que recorrí siempre. Me encuentro con una Argentina triste, que duele, con argentinas y argentinos muy frustrados, tristes, ¿no? Con la necesidad de un Estado que los escuche, que los acompañe, y como no encuentran eso, vuelve la situación de tristeza, de frustración, ¿no? La revolución de la alegría en realidad se convirtió en una situación casi desesperante. Y hoy hay casi algo insólito, el gobierno anunciando otro acuerdo de precios con una receta que no le funcionó al kirchnerismo y ahora lo anuncia el gobierno. No solo que no le funcionó, sino que además lo criticaron mucho al kirchnerismo en su momento. De todas maneras, algo hay que hacer. Yo prefiero que sigan intentando, ¿no? Ya está comprobada la ineptitud y ahora quedan 6 meses que pueden ser más duros de lo que vinieron. Digo, después del 4,7% de inflación, que sigan intentando, les quedan 6 meses. Creo que tienen que modificar, sí, esto de ser espectadores de una realidad que ellos mismos construyeron. Ya la inflación, o por lo menos te pregunto si vos lo notás y la gente te lo transmite, y en las pobladas más humildes incluso, que recorres vos esos barrios, que hay más necesidad, que hay más hambre, y la inflación es más preocupante casi que la inseguridad en la provincia. Sí, hoy ya sí. Hoy ya sí está. De todas maneras es un cóctel explosivo, ¿no? La inflación, no llegar a fin de mes, no poder darle de comer a tus hijos. Ahora ya no pueden comer ni siquiera los chicos, ¿no? Sí. En una familia siempre empieza la dificultad con los adultos, porque todos, ¿no? Quienes somos mamá o papá, le brindamos todo primero a nuestros hijos. Cuando los grandes empiezan a ir a los comedores, empiezan a pedir ayuda en estos espacios, es cuando la cosa se está poniendo realmente pesada. Yo creo que está muy densa, y no solamente la inseguridad en términos de delitos, sino la inseguridad que produce la desesperación, la violencia social. Sí. ¿No? Entonces se está poniendo pesado. Sí. Y no solamente en las pobladas más humildes, como les decía, no solamente en los barrios, ¿no? Digamos, mucha gente de clase media que no puede sostener el nivel de vida que llevaba, que empieza a caerse hacia la pobreza. ¿Y cómo se sale, Malena, de esto? ¿Cuál es? ¿Qué hay que cambiar? Me parece que lo primero que hay que cambiar es el gobierno. El gobierno. Creo que lo primero que hay que cambiar es un gobierno insensible, un gobierno inepto, y además un gobierno que vino, creo hoy, más allá de que yo quise creer en un principio que venían con un proyecto más moderado, más prudente, ¿no? De crecimiento más sostenido, de desarrollo y progreso para la gente. Me parece que todo eso en realidad era solamente una máscara para recuperar lo que ellos creen que les es propio, que es el Estado, ¿no? Me parece que esto que no es una clase política, sino una clase social que sintió que, sobre todo después de la llegada del peronismo a la Argentina, se les había arrebatado algo que era de ellos, y que durante 50, 60, 70 años intentaron volver. Pues volvieron primero con algunos dirigentes políticos, empresariales, sindicales, fueron volviendo a través de la corrupción, y que hoy se arrebataron de nuevo el trofeo que es el Estado. ¿Vos fuiste más crítica que Sergio? ¿Sergio les creyó un poquito más al principio, puede ser? ¿Y vos fuiste un poquito más dura? No, yo tengo, si querés, la ventaja sobre eso, que tengo un lugar de menos exposición y de menor responsabilidad. Sergio tenía mucha responsabilidad, porque además la siente, ¿no? Sergio siente la responsabilidad sobre las argentinas y los argentinos, que uno pues podrá decir si la tiene o no la tiene, podrá creer si la tiene más o la tiene menos, pero él siente la responsabilidad de colaborar con su país, del lugar donde crecen sus hijos, del lugar que ama por sobre todas las cosas, ¿no? La pasión que él siente por hacer política, por gobernar.
y nada, y siempre ayuda al inicio, ya después cuando la ayuda se convierte... Nada, hubo un momento en que el estado de las cosas se puso difícil, denso, donde la relación con Macri y el con gobierno dolor o con desilusión. ¿Ustedes no, con desilusión. Nosotros siempre ponemos mucho. Siempre creemos, además es un estilo de vida que tenemos nosotros, creer que uno tiene que construir sobre lo hecho, ¿no? Sí. Siempre digo lo mismo, Argentina tiene tantos refundadores de la patria que la terminamos refundiendo, ¿no? Y me parece que lo que tenemos que hacer todos es reconocer lo que hizo bien el anterior, construir sobre eso, modificar aquellas cosas que son modificables y hacer lo que todavía no se hizo. Esto que nosotros veníamos diciendo, que lo dijo Sergio cuando se hizo cargo de ANSES, que lo dijo y lo hizo cuando se hizo cargo de Tigre, ¿no? Que también quiso hacer cuando le tocó ser jefe de gabinete, más allá de que después no pudiera por circunstancias políticas, institucionales. Con lo cual, esto es lo que nosotros siempre... No solo creemos, sino que estamos convencidos que hay que hacer. Cuando no te dejan, no te lo permiten. Cuando vos pones todo de vos y del otro lado lo que encontrás es no solo resistencia, sino agresividad respecto de tus intenciones. Tenemos una Argentina muy violenta, muy agresiva. ¿Cuánto daño nos hizo la grieta? Muchísimo. Y nos sigue haciendo. Y nos sigue haciendo. Y nos sigue haciendo. Me parece que la grieta es lo peor que nos pasó. En este último tiempo recrudecida, pero es un estilo de hacer política de toda la vida, de los 200 años que tiene la Argentina. Y creo que estoy convencida que lo que hay que hacer es salir de ese lugar. Sobre todo porque empieza siendo una grieta política o ideológica y termina siendo una grieta para la gente, una grieta social, ¿no? Donde, como dijo Sergio, donde se cayeron un montón de argentinos, ¿no? Y muchas sumidos familias en la pobreza. Ahora, es curioso porque Sergio, vos, el espacio político, tiene una mirada que no va ni a un extremo ni al otro, que entiende los grises, y de golpe muchas veces la sociedad argentina dice, no es ni gris ni no es blanco y negro, grises no. Y tal vez a veces los grises son buenos para resolver situaciones, ¿no? Nosotros creemos que, digamos, que la vida es un gris. Tiene ¿no? matices, Uno se levanta a la mañana creyendo que va a hacer una cosa a la otra y a medida que va avanzando el día, a veces o cambias de opinión o tenés que ir para otro lado, tenés que hacer otras cosas. La vida es un gris. Después uno puede pensar o creer más en una cosa o en otra, pero lo cierto es que para poder convivir, digamos, el contrato social habla de grises. Después, bueno, me parece que todos fuimos cayendo no solamente en la grieta, sino en la trampa del sistema. Claro. ¿No? Que la sociedad argentina es habitualmente presa de las trampas del sistema de poder. Y que entonces es más fácil pensar menos, que te den las noticias masticadas. Y yo no me puedo quejar de eso porque la gente vive tan mal. Entonces digo siempre lo mismo, se levantan a las 5 de la mañana, caminan por el barro, mandan a los chicos a una escuela que está destruida, no saben si van a tener clases, se van a tomar el colectivo y los roba un chico lo poco que tienen en la parada del colectivo, que está destruida. Entonces si llueve se mojan, se suben a un colectivo que van ensardinados hasta el trabajo, los maltratan todo el día, vuelven de la misma manera, cuando llegan a su casa lo vuelve a robar el mismo chico porque volvió a salir a las 2 horas y cuando llegan además no les pueden dar de comer a los pibes. ¿Qué le voy a pedir? ¿Cuánto más le podemos pedir a las argentinas y a los argentinos si quienes tenemos la responsabilidad de gobernar no podemos resolverle los problemas? ¿Vidal es lo mismo que Macri? ¿Es distinta? ¿Ustedes la separan? Vidal es parte del gobierno de Macri, ¿no? Independientemente de que institucionalmente ella esté a cargo de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia, más allá de que creo que tiene mejores intenciones y que seguramente es más sensible, hasta por una cuestión cultural, es mujer y las mujeres tenemos más neteada la vida con la sensibilidad. Lo cierto es que no pudo, o que no supo, ¿no? Y que entonces la provincia de Buenos Aires hoy está en una situación, te diría que peor que la que dejó Scioli. Peor, no por ella, yo no creo que ella sea... Pero peor, vos ves peor que con Scioli. Que ha sido mala la gestión de Scioli. Sí, yo creí que no podía haber una cosa peor, digo, y la verdad es que no creo que ella sea peor gobernadora que Scioli. Sí creo que
en una provincia que se venía cayendo a pasos agigantados, si quien sigue no puede resolver, aunque sean las cuestiones mínimas, digamos, no esperemos mejores resultados a políticas iguales, ¿no? Hablaste de las mujeres y hoy se discuten un montón de conceptos que están buenísimos, que vos los venís pregonando y luchando desde hace tiempo. ¿Y qué es el ojo igualitario que estuvieron presentes? Ojo paritario. Ojo paritario, perdón. ¿En qué consiste? Construimos un espacio multisectorial, multipartidario, ¿no? Donde estamos muchas y también hay algunos que lo que está planteando es mirar la implementación de la ley de paridad electoral. Este año va a ser la primera elección dentro de unos meses, en realidad, cuando se cierren las listas, en que se implemente la ley de paridad en las listas electorales. Esto quiere decir un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. O una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Mira cómo estamos estipulados, ¿no? Pero tiene que ver con esto de la cultura, ¿no? Y lo que estamos planteando es, hay que mirar qué sucede, hay que mirar que se cumpla. No en contra de nadie, sino a favor de todas y de todos. Y como ya tenemos la experiencia de la ley de cupo anterior y la experiencia sobre todo de cómo fue implementada en la provincia de Buenos Aires, lo que estamos haciendo es mirando que se cumpla, buscando aliados, socios que nos ayuden. En esto nosotras no podemos más que a lo sumo impugnar, pero sí buscando sobre todo de los fiscales federales con competencia electoral, de los juzgados federales con competencia electoral. Y hemos tenido muy buena recepción. Sí, lo llevaron a la Corte Suprema incluso, ¿no? Sí, estuvimos junto a Micaela Ferraro, a Marcela Durrié, pero en representación de este espacio donde también confluimos con diputadas nacionales, legisladoras provinciales de todos los espacios, académicas, periodistas, no solamente con la doctora Hayton, sino estuvimos con el doctor Lorenzetti, vamos a estar con el doctor Ronsati, ayer estuvimos con el doctor Maqueda, estuvimos con el doctor Casal, el Procurador General de la Nación, a quien le queremos agradecer porque tuvo la enorme valentía de sacar una resolución, lo que se llama una instrucción general a los fiscales, diciéndoles que tienen que actuar de oficio. Cuando cuando una lista no cumpla con la ley. Y eso a nosotras, que tenemos que ir a impugnar las listas por el país, como se hizo, ¿no? La generación anterior lo hizo con la ley de cupo, nos va a dar sobre todo mucho aire, ¿no? Mucho oxígeno para poder seguir discutiendo. Pero la verdad es que también fuimos a ver a quienes tenían que en su momento sacar los decretos reglamentarios, a Adrián Pérez, a Manuel Terrades en la provincia, estuvimos con Santiago Cantón, entendemos que Fabiana Túñez va a ser naturalmente una aliada en esto. Bueno, y encontraron buena predisposición, buena predisposición, todos además entendiendo que estamos peleando con un hecho cultural, ¿no? Digamos, la disparidad entre varones y mujeres no es solamente una cuestión de reglas o de instituciones, sino básicamente una situación cultural. Esta lucha y todos estos desafíos que te planteas día a día en cuanto a los derechos de las mujeres, ¿cuándo empieza? Recién nombraste Marcela Durrié. ¿Empieza por ahí? ¿Empieza en casa? ¿Empieza en la familia? ¿Lo fuiste mamando? ¿O después en la militancia política lo vas viendo? No, bueno, yo vengo de una familia muy igualitaria, muy paritaria. Digo, mi mamá hace política, se conoció con mi papá haciendo política, de hecho, y nunca tuvo ella estos obstáculos que tienen otras mujeres respecto de su marido, de su familia. No lo tuvo respecto con sus hijos. Digo, nosotros acompañábamos mucho la militancia de ellos en una época, sobre todo, en la que era muy difícil. Y además con una familia chiquita, corta, y entonces no teníamos dónde quedarnos. Hoy yo tengo no solamente a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mis cuñadas, qué sé yo, mis suegros que me ayudan con los chicos, aunque ya están grandes y no necesito tanta ayuda. Mis viejos no lo tenían, pero además, sobre todo del lado de mi mamá, vengo de una familia que es más un matriarcado que un patriarcado, así que... ¿Y la familia actual también es un matriarcado?
No, yo creo que mi pareja es realmente una pareja, ¿no? Que somos un buen equipo con Sergio. Sí. Y que podemos uno y otra bancar cuál es el momento de cada uno y nos vamos haciendo cargo unos y otros de las cosas, sobre todo los quehaceres domésticos. Claro. ¿no? Digamos, cuando no lo podemos resolver entre nosotros, tenemos la fortuna de poder contar con un equipo, como Mavi. Si no tuviera Mavi, no sé qué haría, pero digamos, pero la verdad es que nosotros hemos logrado armar no solamente una pareja, sino un gran equipo. Un equipo. En ese equipo leía por ahí que tus hijos están enormes, vi algunas fotos. Enormes. Yo me acuerdo cuando habían llegado a Tigre, que andaban por ahí por el municipio y eran chiquitos. Chiquitos. Lo vi a tu nene jugando con la 10 en la espalda, no sé, mide 2 metros, gigante. Y está midiendo unos 71, pesa 62 kilos, claro. Y me calza 43 y medio. Imagínate, yo ya no le puedo dar más órdenes a ese chico, ¿no? Pero Mili, cuando Sergio le dice con quién chateas o algo, le frena el carro. Ahí nomás le dice, ¿qué te importa? Directo. Sí. Milagros ahí cambió en los chicos, es ¿no? la versión mejorada de su abuelo y de su madre. Mirá. Es mucho más... Pero es que me parece que hay derechos que las nuevas generaciones los tienen incorporados, ¿no? Que nosotras peleamos por la conquista de algunos derechos que para las nuevas generaciones ya son propios, ¿no? Esto hay como, digo yo, dos ejes fundamentales en este nuevo siglo, los nuevos derechos de este siglo, que son por un lado los derechos de la igualdad de género, sí, y por otro lado los presupuestos mínimos del cuidado del medio ambiente, ¿no? Esto, Milagros milita no solamente las cuestiones de género, sino las cuestiones del cambio climático. Sí. Me parece que estos son como dos ejes de lo que vienen, que hay muchísimo todavía que nuestra generación o la generación de nuestros viejos le deben a estos pibes, pero que ellos ya están mirando para adelante. Lo tienen en su agenda, lo tienen incorporado. Ellos ya lo tienen en la agenda y creo que además está cambiando la manera de hacer política. Que ahora no lo vamos a ver en esta elección, a lo mejor porque todavía siguen siendo un porcentaje más chico del padrón electoral, pero que en la siguiente o en la posterior a la siguiente va a ser un dato clave, que es que ahora la política empieza a funcionar por agenda. ¿No? Te iba a preguntar eso, porque hoy cuando uno mira los presupuestos, incluso en políticas para la protección de la mujer, para que no sufra hechos de violencia, se reduce en este presupuesto. En los temas medioambientales no se ven cambios estructurales y tampoco presupuestarios, no aparece en la agenda política del gobierno, tal vez, y menos cuando se ve reflejado en puestos, en posiciones de poder, en ministras, en secretarias de Estado, y menos aún cuando se destinan recursos para esas áreas, ¿no? Sí, y esto tiene que ver, creo yo, que, digamos, primero con el respecto del gobierno nacional y provincial, tiene que ver con el modelo político, ¿no? Ni siquiera es un modelo económico, es un modelo político. Digamos, ellos apuntan a un modelo económico que le dé mayores posibilidades a los que más tienen, ¿no? Un modelo político que tiene poco que ver con el trabajo, con la educación, ¿no? Con los derechos básicos de las personas. Respecto de cómo es hacia adelante, me parece que hay que avanzar fuertemente en la autonomía de los municipios, que estas son agendas que tienen mucho más que ver con la cercanía, ¿no? Con estar ahí, con que las nuevas generaciones demandan, y demandan donde uno está cerca. Entonces creo que si hay una cosa que le debe esta democracia tan joven a las nuevas generaciones, es la real interpretación de la Constitución del 94 y avanzar sobre las autonomías municipales. No solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, ¿no? Sí, está bueno lo de las autonomías. ¿Y vamos camino a eso o cuesta? Porque hoy hay municipios que se hacen cargo de la seguridad, pero no tienen la responsabilidad legal, pero destinan un montón de recursos, ni hablar de la salud cuando se ponen en marcha hospitales municipales, pero son facultades que no les son propias legalmente. Sí se hace cargo el municipio por voluntad propia en muchos casos. Mira, cuando Sergio allá por el 2007 asumió en Tigre, creo que fue el primero o uno de los primeros, no me animo a decir al único, pero sí uno de los primeros y con mayor visibilidad en llevar adelante, aunque sea de facto,
esta reinterpretación o esta real interpretación de la Constitución del 94 respecto de la autonomía municipal y se convirtió en el jefe de su gobierno, ¿no? Los intendentes eran aquellos que solo se ocupaban de cambiar las lamparitas, de limpiar las calles, ¿no? De levantar la basura, y la Constitución del 94 lo que nos indica es que hay que empezar a descentralizar las políticas, sobre todo en aquellas cosas que tienen más que ver con la logística y con la realización concreta de acciones que lleven a cumplir con un proyecto que al final, ¿no? Cuando se va juntando en el embudo, es un proyecto de país. Por eso cuando todos lo cargaban o le decían que no iba a lograr hacer lo que hacía cuando hablábamos de las policías municipales, y este proyecto, lo que ahora es el COT, y que en ese momento ni siquiera la oposición aprobó. De las cámaras de seguridad, fue una polémica terrible en el Consejo. Sí, las cámaras de seguridad, de monitorear a la policía provincial, de tener patrullas municipales, de los botones de pánico domiciliarios, ¿no? Y esto no solamente fue, por ahí la seguridad era como el nuevo tema en agenda, pero digamos, profundizar como profundizamos la intervención en las escuelas, no solamente en términos de infraestructura, sino además de acompañar a las maestras, de acompañar a las familias, de darles a los chicos talleres de cuestiones que tuvieran que ver con las cosas extracurriculares, de incluir proyectos de reciclado, proyectos de igualdad de género, digamos, ¿no? Estas cosas en las escuelas, la salud, digamos, durante la gestión de Sergio se inauguraron cinco hospitales en Tigre, y pudimos coordinar durante un tiempo con el hospital de Pacheco, más allá de que nunca logramos levantarlo porque no tenía presupuesto. Se pudo coordinar un sistema de salud integral, integrado, para que nuestros vecinos y nuestras vecinas tuvieran más a la mano. Ahora, no alcanza con desconcentrar. Cuando empezamos a hablar de descentralización, Scioli en aquel momento hablaba de descentralizar, pero desconcentró, y nosotros lo que creemos es que hay que descentralizar. No solamente los recursos, no solamente la potestad real, la potestad legal, sino además la decisión política. Hubo alguien que trabajó muchísimo por la seguridad en Tigre, y que sé que lo quieren mucho y que lo recuerdan, como fue Diego Santillán, ¿no? Un amigo de la familia. Ahí lo vemos trabajando con ustedes en el equipo. ¿Se lo extraña mucho a Diego? Sí, mucho. Para el que no lo sabe, era íntimo de la familia. ¿Cumplía 50 años ayer? Anteayer, en estos días, ¿no? Sí, cumplió años. Sí, anteayer, sí, no sé qué, hoy no sé qué es, pero sí, anteayer. Sí, cumplió años. Hoy es 17. El 15. El 15, anteayer. El 15. Y la verdad es que nosotros a Diego lo conocimos a través de la política también, ¿no? Digamos, para quienes la política es una pasión y es un estilo de vida y es un compromiso cotidiano, fuimos encontrando también a aquellos que nos acompañaran. Y la verdad que para mí y para Sergio terminó siendo un hermano, como es. Era uno más de la familia, ¿no? Sí, nos íbamos de vacaciones juntos, alquilábamos la casa juntos, pasábamos juntos las fiestas. Nada, nos acompañábamos en las buenas y en las malas, como decimos en la cancha. Claro. Se lo extraña y mucho. Me parece que no solo ustedes, lo extraña también el vecino de Tigre. Sabes que a nosotros nos llamó la atención, se lo mencionaba a Sergio, porque tal vez no era de los más conocidos o del que estaba todo el tiempo en los medios. Sí atendía cuando uno le pasaba un reclamo o alguna situación puntual en Tigre o alguna preocupación vecinal, pero cuando vimos la noticia a mí me había impactado la cantidad de mensajes que nos había llegado a través de las redes sociales, ¿no? Sí. Y porque era un tipo muy comprometido, primero que además se animaba a seguir las locuras, entre comillas, de un tipo como Sergio, ¿no? Que es de avanzada, que es innovador, que va para adelante, que muchas veces se le ocurren ideas que parecen
eso, que parecen locuras al inicio y uno necesita tener un equipo que acompañe. Digamos, si bien Sergio tenía un equipo sólido, un equipo, digamos, a lo mejor demasiado equipo para lo que uno estaba acostumbrado en los municipios, Diego era como el tractor, ¿no? Sergio dijo hace poco, que creo que lo piensa mucha gente, bueno, yo me equivoqué, cometí errores, cosa que en la política es poco habitual reconocer una autocrítica, parecen todos genios, el país está destrozado, pero nadie reconoce un error. Y Massa dijo hace poco, me lo dijo en una nota, yo reconozco que me equivoqué después de aquel triunfo contra Cristina y cometí muchos errores. ¿Cuáles fueron los errores que cometió Massa o que vos le decías por acá no, esto está mal, o que ves hoy a la distancia de los errores que se cometieron? La verdad que yo creo que, digamos, no los cometió Sergio. Está muy bien porque él es el líder de este espacio político, es quien conduce los destinos de los que militamos con él por el proyecto que él impulsa, pero yo creo que los errores no son del solo, ¿no? Digamos, está bien que él se haga cargo, pero no son del solo, son de todos los que fuimos parte, ¿no? Digamos, me parece que hubo un momento en que creímos que haber ganado aquella elección nos daba la potestad para hacer lo que quisiéramos. Que ya el próximo paso era la presidencia, que era la presidencia, digamos. A mí me cuesta decir que se equivocó solo Sergio, porque la verdad es que en el 2014 todos creíamos, y cuando digo todos, es todos. Claro. Creo que el mayor... por supuesto que hay errores personales, individuales, pero creo que el mayor error fue haber creído que el sistema le iba a permitir a un pibe de clase media que estudió en una escuela parroquial de mamá y papá inmigrantes. Yo siempre digo lo mismo, la mamá y el papá de Sergio no lo pudieron votar a Sergio como presidente porque son inmigrantes italianos, entonces ellos no pueden votar a presidente. Digamos, y eso te marca, ¿no? Un pibe de clase media que su papá era albañil, su mamá era ama de casa, que están jubilados hace un tiempo y que que tiene una familia tipo, digamos, ¿no? Sergio es como el argentino promedio, podríamos decir. Y saltar de intendente a presidente, un pibe joven, digo, hoy cumple 47 años en pocos días. Imagínate en ese momento, un pibe de 40 años que pretendía ser presidente de la nación, que no le debe nada a nadie. Digo, nosotros vivimos en la misma casa hace 20 años y hace 8 años que tenemos el mismo auto. Y eso habla de la transparencia. Cuando uno habla de transparencia y de honestidad, no habla solamente de no robar, de no quedarnos con las cosas del Estado. Habla básicamente de no deberle nada a nadie, de no tener compromisos más allá del proyecto de país con ninguno, sobre todo de los poderosos. Mis compromisos son con los ciudadanos y las ciudadanas, no con aquellos que forman parte ni de la estructura poderosa, económica, mediática, político, sindical, empresarial de la Argentina. La verdad es que nosotros no le debemos nada a nadie. No tenemos empresas, no tenemos hoteles, no tenemos cuentas afuera, vivimos de nuestro trabajo y hoy a veces la verdad es que la sensación es que eso no garpa, ¿no? ¿Te animás a un ping-pong de fotos? Mirá que yo no las vi, no las elegí, así que después te arreglás con Ariel si alguna no va. No me importa. Pero vamos a hablar. Bueno, de Vidal ya hablaste, dame una definición cortita de ella como mujer. No, me parece que ella es una mujer bien intencionada, pero que no alcanza. Que para gobernar no alcanza con tener buenas intenciones. Bien, bien. ¿Qué más tenemos? Bárbara Díaz está cambiada, claro. Sí, está linda. Es verdad que ella hizo el primer casamiento que organiza es el tuyo y el de Sergio, ¿es verdad eso? En realidad ellos se casaron 6 meses, nosotros nos conocemos hace ya 25 años, ¿no? Somos muy amigos, Bárbara es mi amiga del alma. Y en realidad ellos se casaron 6 meses antes que nosotros, juntas, organizamos el casamiento de ella. Cuando me tocó a mí, bueno, yo hice un casamiento muchísimo más simple, pero lo trabajamos juntas también, lo hicimos juntas. Posterior a eso, ella armó su empresa, que hoy es mega empresa de punta en Argentina y la verdad que en toda Latinoamérica. Y lo gracioso es que me invitó a que lo hiciéramos juntas
Y yo con mi mirada del país desde otro lugar le dije que para mí no había espacio, no había nicho en la Argentina para... Bueno, una visionaria. Por eso no hago negocios, soy una hormiguita, trabajo todos los días, prefiero ser una empleada que... Está bien. ¿Cuál más? A ver qué más tenemos en fotos. Ah, de Julián hablaste el otro día sobre su forma de mostrarse y demás, ¿no? ¿Cómo es? No hablo de Juliana en particular, con quien la verdad que la vi creo que 2 veces, no la conozco, sé que es de San Martín, que vivía cerca del barrio donde vivía Sergio, ¿no? y que más allá de que viene de una familia acomodada, ¿no? Viene de otro extracto social que Sergio. Yo prefiero otro estilo de primeras damas, digamos. Otro estilo. Me parece que cuando vos llegás a ese lugar y tenés la posibilidad de hacer cosas, no podés no hacerlas, que tenés que tener la responsabilidad del lugar que se te da y creo que lo está desaprovechando. Lo está desaprovechando. Creo que es una primera dama, más allá de que la institución primera dama para mí es anacrónica, creo que ella... es una de las primeras damas más tradicionales que tuvo la Argentina, cuando debiera estar... Me hubiese encantado que ella hiciera el periplo que estamos haciendo nosotras, ¿no? Por los derechos de las mujeres, en lugar de tener una huerta hecha por el INTI en la Quinta de Olivo. ¿Quién más nos queda? A ver, tenemos dos fotos más. Donda. Uy, qué cambiada que está bien, ¿no? Esa foto. Sí. Me parece que nos da raro la pantalla. Sí, puede ser también. Es una mujer aguerrida, que tuvo una vida difícil, que es una gran resiliente. En algunas cosas coincidimos mucho, en otras no tanto, pero ojalá que el camino de la Argentina que se inicia o que estamos iniciando nos encuentre juntas, ¿no? Que nos encuentre en el mismo espacio, no solo con ella, sino con todos aquellos. ¿Compartirías una lista con ella? Sí, por supuesto, sí. Y aquella foto que había aparecido con Massa, los dos cerca, que algunos hablaban, no te da celos, eso, nada. Primero porque no soy celosa, segundo porque estaban en una sesión muy complicada a altas horas, después porque conociendo a ambos son dos poses, ¿no? De cansancio típicas de los dos. Esa era la foto. Esta es la foto, sí. Y tercero porque me parece que las dos son personas inteligentes, piolas, lindas, qué sé yo. No pasa nada. Y creo que además entre los seres humanos hay también momentos de seducción. Y esta fue tu respuesta, lo que hicimos, sí, lo hicimos después más. Está bien. Más juega claramente, ni yo soy Vicky, ni él pero serían los dos. Es Sergio, y entonces la pose de seducción no nos dio tanto. No, pero salieron muy bien los dos. Pero era una forma de desdramatizar y de entender que no pasaba nada. Te hago la última, que se preguntan muchos vecinos de Tigre, ya me pasé, me quieren matar, pero no puedo no preguntarte. ¿Estás peleada con Zamora? ¿Tenés diferencias con el intendente? No. No, diferencias tengo con muchos de nuestros compañeros y con otros que no son compañeros. Digo, la vida transcurre entre coincidencias y diferencias. Por supuesto que tenemos más coincidencias que diferencias. Las diferencias me las guardo para conversarlas con él. ¿Las hablas adentro? Yo siempre prefiero hablar adentro. Nosotros, y es un estilo que tenemos con Sergio, ¿no? Es un estilo de hacer política, ¿no? Nada de andar los trapitos afuera como si fuéramos intrusos. No, está muy bien, es muy respetable. Me parece que las cosas se hacen así, que es la manera de construir además una clase política más seria. Esto de andar tirándote cosas por la cabeza, creo que además contribuye a la incertidumbre, a la angustia del pueblo, y si nosotros lo que queremos es gobernar, tenemos que mostrar que podemos primero dialogar, llegar a consensos, y que en el momento que no se lleguen a consensos, ir a elecciones y dirimirlo en elecciones como se hace democráticamente. ¿Ir a elecciones quiere decir que vos podés ser candidata a intendente de Tigre? Mira, yo creo, hace un rato hablábamos de mis hijos y de lo grande que están mis hijos, y qué sé yo. Digo, durante muchos años mis hijos me llamaban y me preguntaban a qué hora volvía. He entrado en una época en que mis hijos me llaman y me preguntan
no vas a volver, ¿no? No volvés temprano, en realidad lo que hacen es echarme, a cualquier hora. Con lo cual, mi compromiso hacia dentro de mi casa, la decisión que yo durante muchos años tomé de mirar más a mis hijos y de cuidar más el tiempo, más allá de que los 10 años que fui secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano trabajaba entre 14 y 16 horas, me da mayor libertad, así que hoy siento que puedo ser candidata a cualquier otra cosa. Sí. Cualquier otra cosa, quiero decir, para lo que me dé la capacidad, ¿no? Sí. Digamos, yo no creo en esos que creen que pueden ser candidatos a cualquier cosa, a cualquier precio, porque eso habla después de cómo estamos. Pero entonces, ¿cómo? ¿Descartarías lo de Tigre y pensarías en otra candidatura? ¿O lo de Tigre incluye que estás para ser candidata también si el espacio lo demanda en Tigre? Mira, yo creo que cuando uno es parte de un espacio político, a veces hace lo que quiere, pero la mayoría de las veces hace lo que debe. Y yo hoy estoy con mayor libertad propia, ¿no? Sobre todo libertad interna de hacer lo que el espacio que Alternativa Federal necesite. Nos vamos. Un día estábamos en una reunión, varios periodistas, y estaba Massa en un off, y alguien hizo un comentario sobre Malena, no lo recuerdo puntualmente. Massa Espero que bueno. No me acuerdo qué decían, te soy sincero. Massa levantó la vista y dijo, ninguno de ustedes tiene idea de lo que es Malena en mi vida. Así lo definió. ¿Qué es Malena en la vida de Massa? Y no sé, eso hay que preguntarle... Habría que preguntárselo a Sergio. Yo sé que es Sergio en mi vida. Y la verdad que parece un cliché, pero muchas de las cosas que hice no las podría haber hecho sin Sergio, sobre todo a Milagros y a Tomás, ¿no? Que son el único tesoro que nosotros tenemos de verdad. ¿No? Te decía hace un rato, no tenemos empresas, consultoras, el único tesoro de verdad que nosotros tenemos, lo único que no le permitiría a nadie que me diga que hice mal o más o menos es a mi hija y a mi hijo. Sí, yo tengo una familia construida de verdad, una familia real, un matrimonio de verdad, donde hay amor, donde hay compañerismo, donde hay eso. Me vas a hacer llorar. Me vas a hacer llorar. Qué linda charla. Gracias, Malena. Gracias a vos. Gracias. Nos vemos en 7 días, que la pasen muy bien. Chau.